Bueno, hermano, una vez más. Bien, te quería hacer una pregunta. De todos los emprendimientos que tuviste, ¿cuáles fueron los principios mentales que hasta hoy vos pensás fueron los más importantes para tener éxito? O por lo menos para alcanzar el éxito que Buena alcanzaste pregunta. hasta hoy. Particularmente o sea, al principio como que uno se mete como a probar, ¿no? Probar, empezás a probar, te va gustando, no te va gustando. Y porque querés plata. Querés plata, exacto. Principalmente al inicio uno se va metiendo por eso. Pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la mentalidad. Creérsela. Sí, pero ¿cuáles son esos principios mentales? Creérsela. Creérsela y tener la confianza en que lo vas a poder lograr a base de error, a base de caídas, de todo lo que tiene que ver con las dificultades de arrancar un negocio. Pero, ¿Alguna vez te dijeron que eras agrandado? Sí. ¿Sí? A mí también. Me la siguen diciendo. A mí también. Pero fíjate vos que uno no lo hace a propósito, sino que tiene que ver para mí, y esto a lo largo de la historia ha pasado. A Steve Jobs le decían que era un tipo arrogante, que era un tipo irrespetuoso. A muchos empresarios o muchas personas exitosas a lo largo de la historia le han dicho que tenían esa mentalidad, y muchas veces esa misma mentalidad de no de creerte superior a los demás, sino de pensar que podés lograr lo que querés. Muchas veces esa actitud a muchas personas como que les molesta. Entonces yo creo que está muy bueno, porque las personas que son que piensan que no pueden ser alguien muy importante que supere el status quo, son los que después terminan criticando al que sí quiere lograr. Y en muchas ocasiones pasa que los que más te critican son personas que han crecido con vos y te han visto Sí. desde el mismo lugar, iniciar del mismo lugar, y te ven un poco más adelante que ellos. Entonces eso genera... por ahí uno no se cree el que ha logrado todo ni... No, pero Quizás has tenido un crecimiento está en una en tu posición, vida. está en una posición donde no es la que querés llegar a estar, que querés estar un poco más adelante, pero está más avanzado que hace un par de años, y por ahí personas que te han visto iniciar desde la nada, o te han visto que en su momento no dabas a quizás la imagen en que ibas a lograr tal cosa, Sí. te ven ahora en una posición y como que no lo pueden creer y dicen, no, este tipo yo lo conozco de chiquito y está por suerte, ¿O qué le ha pasado? Mirá cómo que ha agrandado que está ahora, cuando en realidad... Y esto también lo decía un empresario muy conocido que escuchaba el otro día, que muchas veces no se trata de ser clasista o de ser racista, en el sentido de no. Este tipo, criticar a la gente que por ahí no logra nada, no por ser crítico o por ser ese tipo discriminador, sino por el motivo de que las personas que realmente no logran las cosas es porque no quieren, ¿no? Entonces por ahí te dicen agrandado, y volvemos al principio mental que hablábamos recién, te dicen agrandado porque nosotros quizás tenemos esa mentalidad o ese plus que nos ha llevado quizás a meternos en el emprendimiento, que tiene que ver con eso, con creértela y con pensar de que sí lo vas a poder lograr. No sé si tanto porque no quieren, porque yo creo que en el fondo todo el mundo quiere tener éxito, tener Sí. una libertad financiera, económica, que te dé todo lo que vos quieras comprarte, porque yo creo que la gente es muy consumista y siempre está ese deseo de querer tener, o ves a otro que tiene esta casa o este auto y uno siempre quiere tener, pero no todos tienen la fuerza de voluntad y estar dispuesto a sacrificar tantas cosas. Sí. Que en el camino del emprendimiento, de los negocios, realmente no solamente sacrificas en cosas laborales, sino que hasta cosas personales. O sea, personalmente estoy pasando por una situación en la cual es dificilísima y no por eso dejo las cosas de lado ni Claro. me victimizo ni nada. O sea, son desafíos, la vida está llena de desafíos como en los negocios, pero la diferencia entre el que tiene éxito y el que fracasa está en cómo enfrenta todos los días ese desafío y cómo ves a futuro tu vida, y si te quedas quejándote y diciendo por qué me pasa a mí, no me lo merezco o lo que fuera, o decir, bueno, me pasó esto, es malísimo, ¿cómo lo solucionamos? Yo creo Sí. que tiene Entonces que el ver. primer principio para el que nos está escuchando tiene que ver con eso, con pensar que lo podés lograr, con realmente creértela, con ser una persona
que tenga la capacidad de pensar que lo puede lograr y ojo con esto también, porque por ahí las personas te dicen, no, ¿cómo vas a pensar que vos sos la persona más importante del mundo? Sí, boludo, si vos no pensás que vos sos el más importante del mundo, ¿quién va a pensar eso por vos? ¿No? Entonces, la persona más importante de tu vida, primero sos vos. Porque si vos no tenés esa autoconsideración, no le vas a poder dar cariño a tu familia, a tus hijos, ni a nadie, porque va a estar faltando ese autoamor, ese amor propio que muchas veces nos confundimos, amor propio con ego, cuando en realidad el amor propio, cuando vemos una persona que se quiere mucho, que tiene autoconfianza, tendemos a criticarla. ¿Me entendés? Y ojo que con esto no estamos diciendo que por quererte mucho y tener esa confianza en vos vayas a pasar por encima de otro, ni que estemos diciendo que vayas a No, manipular pero a otra para persona. iniciar en el emprendimiento hace falta esa dosis de autoconfianza. Así que el primer principio que a vos te sirvió fue ese. A mí una de las cosas que más me sirvió cuando empecé más o menos a caminar, porque al principio cuando arranqué el emprendimiento me fue re mal, entonces eso no cuenta. Yo lo empiezo a contar cuando empecé a ganar más dinero por un lado sí, pero por otro lado también cuando empecé a tener más reconocimiento por parte de mis clientes, de mis alumnos, cuando empecé a ver que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Y que generabas un cambio en esas personas. Sí, ahí empiezo a tomar. Entonces, un principio mental que a mí me sirvió para tener éxito y que recién hoy estoy viendo los frutos es la perseverancia. Totalmente. Es impresionante, Franco, hermano, la cantidad de gente que se rinde a la primera, a la segunda o a la tercera de las cosas que está haciendo. Pero es una cuestión instantánea y automática que a mí me ha pasado. No es que me haga el copado. A mí me pasó que nos rendimos tan rápido con las cosas que queremos hacer y la falta de perseverancia es lo que hace que no logremos las cosas. Lamentablemente. O sea, lo que realmente cuesta es lo que termina valiendo, ¿no? O sea, lo que realmente te cuesta es lo que va a valer la pena en tu vida, va a ser un logro seguro y estable si se quiere. O sea, nunca te va a salir a la primera ni a la segunda, pero de forma inconsciente no lo entendemos a veces. Y por eso encontramos personas frustradas y con el pensamiento de que su vida va a ser miserable todo el tiempo, que tienen 40, 50 años y ya están resignadas a que van a estar en la misma posición social, económica y no avanzan por el hecho de haber tenido un pequeño problema o una piedra en el camino o un grande problema, sí, porque normalmente los que nos frenan son los problemas que tienen el mismo tamaño que nosotros. El problema por ahí, el tamaño yo creo que es perspectiva de cada uno. Por eso te digo. Hay personas que les afecta un poco más un problema familiar, claro, un problema de... Es que nunca una persona que vos vas a hablar rendida te va a decir no, me frené por un pequeño problema. Nunca te van a decir eso. Te van a decir no, boludo, es que me frené porque fue un problemón. Sí. Y eso me cagó la vida, te van a decir. ¿Me entendés? Entonces para ellos, o para nosotros, o para quien sea que le haya pasado, termina siendo el problema más grande de su vida. Entonces uno es tan grande como el problema que lo detiene muchas veces. Y suena a frase de Instagram, pero es literalmente así. Cuando a vos te pasa un problema, nosotros por ejemplo, en realidad todos los días todos tenemos problemas. Cuando a nosotros nos pasa un problema, lo que tenemos que hacer es detectar que ese problema no nos frene, porque rápidamente sabemos que ese problema, el que te frena, es el que te está venciendo. Sacando del camino que vos tenías programado para hacer. Por eso digo la que anteriormente tiene que ver mucho con la confianza entre uno y nunca... La resiliencia es una de las frases más fuertes de que se usa en todo sentido, tanto en el tema como negocio como en lo personal de uno, porque la vida es una serie de desafíos y el que llega, no puedo decir éxito a la meta porque cada uno tiene su perspectiva de cuál es el éxito, cuál es la meta, qué es lo que quiere alcanzar o lo que quiere hacer con su vida, pero te va a frenar y va a hacer que la diferencia entre los que llegan o el que se queda rezagado teniendo 50, 60 años, siendo triste por ahí en la vida o no cumpliendo esos sueños que tenía cuando tenía 15 o 20 años. Yo te voy a dar 2 tips para la perseverancia. Porque el que nos está escuchando va a decir, sí, está muy lindo lo que decís, hermano, pero ¿y cómo hago para ser más perseverante? Bueno, 2 tips. Primero, para poder ser más perseverante, tenés que tener la capacidad de tener una visión clara de lo que querés lograr. Parece algo obvio, pero la gente no tiene en claro tiene una idea, qué mierda quiere de la vida. Pero no es tan clara. No. Tenés que tener la capacidad de verlo como si estuvieras viendo una película de tu vida cuando lograses eso. ¿Qué pasa? La gente no lo hace o por miedo
o porque no se la cree, o porque no sé qué, pero no tiene esa visión. Complejo de inferioridades que también se ve. Exacto. Entonces no tiene esa visión de decir, bueno, esto quiero. O esta sería mi vida ideal dentro de un tiempo. Entonces la primera clave para ser perseverante es tener la visión clara de lo que vos querés lograr dentro de un tiempo determinado. Entonces cada vez que No quieras... una idea, la visión. La visión clara, muy buena esa distinción. No es lo mismo tener una idea y decir, bueno, sí, yo quiero tener mucha plata y muchos amigos. Bueno, ¿y qué es eso? O cómo llegamos ¿Cómo llegamos a eso? ¿Me entendés? Cuantificalo. Imagínatelo, ¿qué sería mucha plata para vos? No sé. ¿2 fajos o 100 fajos? ¿Me entendés? Bueno, visión clara. Entonces, cuando quieras rendirte, acordarte de esa visión. ¿Ok? Y el segundo tip que te voy a dar, hermano, a vos y a quien nos esté escuchando, es que te importe un carajo lo que los demás piensen. Ese es otro consejo. Porque, ¿qué pasa? Arrancamos remotivados, arrancamos con las ganas de hacer todo. De hacer un podcast. Arrancar a hacer un podcast, arrancar a hacer un video para YouTube, arrancar, no sé, queriendo tener un emprendimiento. Y ante la primera crítica de alguien que vos querés o respetás, Te venís abajo. te venís abajo. Y no grabas más y te da vergüenza la cámara y te sentís nervioso al hablar de pelotudeces que por ahí la gente seguramente que se va a dar cuenta que estamos como recién arrancando, pero yo creo que tienen que ver mucho con la idea de ir. Y Claro, si nosotros tuviéramos, y ojo porque es algo que uno se trabaja todos los días, pero si nosotros tuviéramos miedo al qué dirán, por ejemplo, nosotros o cualquier persona que logra cosas en la vida, no haríamos lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Porque diría, ay, ¿qué pensará esta gente de mí? ¿Y qué ¿Me entendés? Entonces, los 2 tips para tener más perseverancia, que es un principio mental fundamental para que arranquen en el emprendimiento, es tener persistencia. Algo muy difícil de lograr porque hasta personalmente me ha costado aceptar. Yo creo que después de tantos años que llevamos en esto por ahí, tantos años, llevaremos 5 o 6 años, pero lo suficiente como para aprender de que siempre que uno hace algo va a haber una persona que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar, Claro, sí. gente que te va a apoyar y gente que te va a criticar, y por ahí la gente que uno menos se lo imagina es la que más te critica. Sí. Familiares, amigos, pareja, gente que tiene otra visión de la vida y por ahí te ve que estás en un camino equivocado, pero son diferentes visiones. Como decíamos, la perspectiva del éxito para uno es una cosa y para otro es otra cosa. Para nosotros es un camino que tenemos trazado, definido, y estos son desafíos que tenemos que superar para llegar a ese objetivo final que es nuestro propio éxito, sentirse realizado, sentirse que lograste. Y quizás ese objetivo final nunca llega, ¿no? Porque uno alcanza eso y después quiere más, y después quiere más, y quiere más. Y eso no está mal, gente, por favor. A mí me han criado con la idea, no, este tipo siempre ambicioso, este tipo siempre quiere más y más. Y si está bien querer más y más siempre. Está bien querer más y más, sino ¿qué? ¿De qué sentido ¿Qué tiene? sentido tiene, boludo? O por ahí la clásica, ¿viste? Que te dicen, este tipo tiene una banda de plata, dice, ya podría estar tirado En Miami, en sin Miami trabajar. tomando un coco. No, boludo, si vos cuando alcanzás un objetivo, te da tanta autoconfianza, te da tanto placer alcanzarlo, Quería hacer todas las empresas. que después querés seguir con ese objetivo y aumentando tu impacto en el mundo. Y la gente que tiene el objetivo de hacer plata, que como consejo personal, al principio todos tenemos ese objetivo de decir voy a trabajar, voy a hacer un negocio para tener plata, porque todo el mundo lo quiere hacer, y al principio con la falta de conocimiento o la ignorancia, lo que sea, que uno tiene esa mentalidad de pensar lo voy a hacer por plata. Pero uno llega a cierto punto en el tema de negocios que se da cuenta que la plata es una consecuencia de generar un buen valor, de un buen servicio, de un buen producto. Entonces cuando uno llega a cierto punto que la plata la dejas de lado y te enfocas más en dar un buen servicio, dar un buen valor, un buen producto, cuidar a tus clientes, la plata sí, es increíble, hermano, pero Aparece. llega sola. Entonces, Llega ahí sola. me das el pie para dar el tercer principio. Primer principio, pará, repasemos. Primer principio que dijiste, ¿cuál era? Primer principio, boludo, creérsela. Primer principio, creértela. Segundo principio, perseverancia. Tercer principio, Perder el enfoque sobre el dinero. no buscar la plata como fin. La plata es un medio.
¿Qué quiere Es decir una esto? consecuencia de un buen accionar. Claro, y la plata no es el fin. No es que yo voy a armar un emprendimiento para ganar plata. Voy a armar un emprendimiento para ganar plata y que esa plata me ayude a continuar a crecer, expandiendo mi mensaje, vendiendo más mi servicio, perfeccionando mi servicio, reinvirtiendo en mi expansión del educación, servicio. reinvirtiendo en mi empresa. Entonces la plata, no sé si escuchaste vos este concepto, la plata es como cada billete que vos tengas en tu cuenta bancaria es como si fuera un soldado. Entonces, mientras más billetes vos tengas, tu ejército es más grande. Y ese ejército, ¿qué puede hacer? Cuando viene una guerra de Puede crisis, ganar más guerras. ¿Por qué? Porque mientras más grande tu ejército, mejores batallas, mejores guerras podés ganar. Exacto. Y eso te convierte en una persona con más poder. Quien tiene más dinero hoy en día tiene más poder. Claro. ¿Ok? Y si te está molestando lo que estoy diciendo o te está como rechinando dentro internamente, es porque tenés pobreza material mental. y mental. Y eso abre la puerta Así que cuidado. a otro objetivo que sería... Otro principio. Sí, Sí. se puede decir como principio, como objetivo Sí. en el tema de negocios, Ah. que uno al inicio uno empieza un modelo de negocio. Sí. Siempre por ahí, a medida que uno va creciendo o va aprendiendo un poco más, ves negocio en todo, o sea, tanto ponerte en un supermercado, un almacén, lo que sea, le ves negocio, pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta qué tipo de negocio podés llegarlos a crecer más o qué tipo de negocio te pueden estancar, porque conocemos negocios que tienen su facturación buena, pero llega un punto en que se encuentra un techo. Por ejemplo, si vos te dedicás a vender este tipo de latas, obviamente no nos vamos a enfocar en esta marca porque es una marca que no solamente se dedica a vender latas, sino que se dedica a generar una experiencia sobre el deporte. Entonces, la gente, el error que hace es enfocarse en su producto, no en generar una experiencia al consumidor. Bien. Entonces, eso también hace que se vea bueno ese limitado, consejo. se vea muy limitado y a nivel de ingresos, a nivel de crecimiento de empresa, es un techo que es difícil de superar y mucha gente comete el error de empezar un negocio de 2 cuadras, como lo llama tu amigo, que bueno, todo se aprende. No está mal hacerlo al principio para iniciar, porque todos empezamos de base. Si querés empezar un negocio sin tener capital, empezás de esta forma, pero siempre ir buscando la forma de escalar ese modelo de negocio o replicar ese negocio en un servicio o en algo que te dé una escalabilidad global como es la que estamos tratando de hacer ahora. Bueno, entonces, para que no se confunda lo que están escuchando, el cuarto consejo que vos querías dar tiene que ver con no solamente enfocarte en crear un producto o un servicio, sino enfocarte en crear una experiencia de marca para tus clientes. Y esa experiencia de marca para tus clientes, tratar de expandirla lo que más se pueda, tanto a nivel facturación como a nivel geográfico. Exactamente. Es decir, busquen negocios que puedan hoy en día apalancarlos hacia muchos países o por lo menos hacia muchas regiones. Y sé que parece algo utópico o algo difícil, pero hoy en día el mundo digital te da esa posibilidad. Totalmente. No Más viendo piensen, la Argentina. y este es un consejo personal, no se abran kiosquitos, al menos que vaya a ser una cadena de kioscos enorme. No se abran panaderías pequeñitas del barrio, a menos que vaya a ser una cadena de panaderías. No se abran venta de panchos en la esquina. No se abran negocios pequeños y locales. Abran negocios con una visión a largo plazo de gran escala. Quizás nunca alcances a lograr los 10 carros de pancho que quisiste, pero la visión la tuviste y en ese camino de lograr esa visión quizás te van surgiendo otras oportunidades, ¿no? Como dice Walt Disney, el fundador de Disney, si vos querés diseñar un edificio, imagínatelo de 10 pisos, que en el peor de los casos vas a hacer 3. Sí. Entonces, si te imaginas de un piso, nunca vas a llegar a tener nada. Exacto. En esto es similar. Claro, siempre te quedas corto con las metas. Claro. Quizás no está mal abrir un carrito o abrir una panadería, pero que sea el primer eslabón, el primer escalón para decir, bueno, ya hice un pequeño capital, cierro la panadería, ahora me voy a dedicar a hacer masas finas para la cadena de Bimbo. Y te vas y te vas y te vas. Pero no quedarte con eso de que abrí un almacén, abrí un supermercado, abrí lo que sea, porque estás muy limitado geográficamente y en el mundo ahora la mayoría de negocios estamos acostumbrados a ver que abren y cierran todo el tiempo, nunca duran más de 3 mientras más años. chiquito, más frágil sos. Entonces vos tenés una panadería o un changarrito local en el centro de tu ciudad, una farmacia, ponele.
una pequeña farmacia en el centro de tu ciudad y vos decís, no, si me está yendo bien, me alcanza para pagar el autito, para pagar la casita, está bien. Viene la cadena nacional de farmacias, se te pone al lado y te rompe, te quiebra. Entonces, mientras más pequeño sos, más frágil sos. Referido a la farmacia, un dato que había visto hace un tiempo, la empresa Globo, Sí. que está como, para gente que no conoce, Globo es similar a Pedidos Ya en San Juan, lo que hace es recabar información de todos los usuarios que ellos tienen y se han dado cuenta que el tema de farmacia es un tema muy, muy amplio en el sentido de que por ahí la gente necesita a todo momento un comprimido o algo que tenga que ver que se pueda vender en la farmacia, y esta empresa ha decidido usar toda esa información de qué es lo que se vende más, ha hecho su propio depósito de estos productos y ahora es competencia de una de las cadenas más grandes europeas de farmacia. O sea, ahí te das cuenta de cómo uno utilizar información y utilizar algo, o sea, si se puede decir intangible, como una empresa que no está físicamente en ningún lugar, pero estás vendiendo más que la persona que se dedicó 50 años a crear una farmacia y tiene una cadena de farmacia. Vos caes en menos de 10 años y te comes todo el mercado. Bien. Entonces ahí está mucho el tema de aprovechar las oportunidades, por ahí, más en Argentina, que es un país que está muy mal económicamente o tiene mucha inestabilidad económica. Aprovechar esa situación y vender servicios en el extranjero, por ahí quizás sos buen diseñador o sos buen publicista o fotógrafo o lo que sea. Una persona que te contrata de Estados Unidos te va a pagar quizás $1000, que para él va a ser como darte 50 pesos, y $1000 acá en Argentina vale bastante. Sí. Entonces, aprovechar esa ventaja que nos ha dado el internet y que el mundo está tan conectado para no quedarse con esos negocios changazos locales como lo dijiste vos recién y meter un poco más. Sí, traten de aspirar siempre a las cosas grandes, porque es la única forma de lograr cosas grandes, aspirando a lo grande. Y a mí al principio me daba miedo aspirar a lo grande, porque tenía miedo de fracasar y de que la gente me vea y me diga, viste, vos tanto que querías hacer cosas grandes, mira cómo te fue. Tenía ese miedo, hasta que después entendí que si al principio no te va bien, es porque vas por buen camino, ¿no? Es decir, nunca te va a salir a la primera. O sea. La gente, los empresarios más multimillonarios del mundo te lo dicen. Vos lo conocés ahora a Jeff Bezos y es la persona más millonaria del mundo, pero el tipo te dice, cuando yo empecé, no fue el primer negocio que empecé, ni me fue bien. O sea, Amazon estuvo 20 años con pérdida para recién poder explotar ahora. Sí. Vos imaginate lo que es pasar 20 años perdiendo plata, perdiendo. Eso habla también de una fortaleza mental y de una capacidad para ver el largo plazo brutal. Y eso es lo que nos falta a nosotros como jóvenes emprendedores y como latinoamericanos y argentinos particularmente. Somos unos boludos como argentinos, literalmente, porque no vemos, o sea, no tenemos la capacidad de ver el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? No nos va bien durante 1, 2, 3 años, queremos tirar toda la basura. Entonces, esa capacidad de ver el largo plazo y de pensar en tus 10, 15, 20 años que vienen es fundamental. Y otra cosa que cuesta mucho también cuando está pasando esto es que si tenés un ego que no lo sabes manejar, sí, para canalizarlo para buena energía, sí, y te estás en esta etapa de que te va mal, tu ego, ¿qué dice? Ven tus amigos que te dicen, vos eras el que tenías miles de negocios, te hacía el empresario, y mira cómo te está yendo ahora. Y ese ego de decir, perfecto, me está yendo mal, pero lo malo lo canalizo como aprendizaje y no como frustración. Eso también marca mucha diferencia entre así que bueno, hermano, no creo que esos consejos tan buenos para arrancar, particularmente son consejos, a ver, no con estos consejos uno ya puede tener éxito de un día para el otro, pero sí como empezar a entender un poco cómo funciona y qué es lo que nosotros hemos hecho un poco, o qué nos ha servido a nosotros en este tiempo, más que nada para poder lograr estar en donde estamos, quizás no el punto ideal o donde nosotros queremos estar, porque como siempre decimos que no hay techo. Creo que uno siempre tiene que buscar el crecimiento constante en cualquier área de la vida, pero a mí me sirvió mucho cuando arrancaba. Y lo que yo quería, me acuerdo, era cuando recién arrancaba, y era igualar un sueldo mínimo, ¿no?
Quería agarrar facturar lo mínimo de un sueldo para demostrarme a mí mismo y a mi familia que yo podía realmente, mediante un trabajo independiente, un emprendimiento, facturar lo mismo que un empleado, que una persona en relación de dependencia. Y por ahí mi familia me decía, buscate un trabajo. Después, cuando agarres el trabajo, después vas viendo qué emprendimiento haces. Y una vez le dije a mi mamá, no, porque si yo hago eso, me voy a acostumbrar a ser empleado y no me va a dar tiempo y va a quedar en la nada, como los miles de negocios que han hecho mis tíos o gente conocida en la vida, que te dicen que tienen trabajo hace 20 años, ¿viste? Son empleados hace 20 años. Y te dicen, no, este negocio no me salió y quedó en la nada. O sea, que tu mentalidad de emprendedor se termina muriendo con la mentalidad de conformista, de empleado, porque esa es otra de las cosas y hay que decirlo, chicos. Lamentablemente ser empleado durante mucho tiempo te acostumbra y te genera un software, un programa en tu mente que después es súper difícil de desarraigar, ¿no? Contá la historia de este nuevo posible socio que tenías con los préstamos y qué pasó. Grant Cardone, antes de que me olvides, Grant Cardone tiene una frase muy buena que dice que el sueldo es la droga que te mantiene en la zona de confort. Sí, literalmente es una droga. Grant Cardone, para los que no lo conocen, multimillonario estadounidense, exitoso, muy exitoso. Sí. Contá esa historia y ya con eso cerramos. Al principio, cuando yo arranco con esto, fue como le estuvimos hablando, con la visión siempre de tener una empresa que dé préstamos a miles de empresas más, préstamos multimillonarios, y cuando te metes y empezás a ver la realidad te das cuenta que no es así, que tampoco es tan fácil. Esto es un tema muy legal, muy jurídico, muchos problemas con abogados, la mora en sí, darle préstamos a personas, la mayoría de las personas son gente que están acostumbrada a siempre deber estar en deuda o estar en situaciones complicadas. Entonces, dar un crédito a una persona siempre está el riesgo de que no te lo paguen. Correcto. Entonces, siempre hay una tasa de incobrabilidad y ciertos problemas que uno tiene que ir superando. Entonces, bueno, al principio tomo la decisión de hacer créditos cortos a negocios, porque fundamentalmente cuando yo inicio mi primer negocio, lo que más me costaba era que nadie me apoyaba con capital. Y para empezar, siempre necesitas un poquito de apalancamiento ahí. Entonces, siempre tuve como ese rencor con los bancos, con entidades financieras, de que nunca apoyan a los emprendedores jóvenes que tienen buenas ideas o tienen ganas de trabajar, pero no tienen el historial crediticio o los puntos financieros para acceder a un crédito, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, mi idea era, con esos microcréditos, apoyar a esa gente que tenía ganas de emprender, ganas de crear su propio negocio. Y bueno, así fue como empezamos. Llegó un punto en que ya necesitaba más capital, porque como en Argentina, por ahí, la gente siempre está muy necesitada de plata. Y lamentablemente en Argentina siempre está la viveza criolla del argentino, que te pide un crédito, que te dice que va a hacer un negocio y lo termina usando para pagar una boleta de servicios o cualquier cosa, menos generar ese dinero para poder devolverlo, que básicamente uno pide un préstamo para solucionar un problema o utilizarlo para generar más ingresos y que ese crédito se termine financiando solo. Entonces recurso a una persona muy conocida en San Juan, con mucho poder adquisitivo, sin fines de ningún tipo. O sea, mi interés era conocer un poco de su mentalidad, atraer hasta su energía, por así decirlo, porque rodearte con personas que están facturaciones superiores a la de uno, sí tiene una repercusión y te ayuda a un crecimiento mental. Sale la conversación de lo que yo hacía, la persona me propone incrementar el crecimiento de la financiera, extendiendo créditos a personas físicas, créditos particulares, y me abre la visión a esta área. Quedamos en que yo me iba a encargar de sistematizar toda la empresa, porque esta es una persona como muy importante y quería que todo sea legal, todo con estatutos, bien estructurado, bien, sin ningún problema legal ni en negro, como yo lo venía haciendo hasta ese momento, porque yo empecé como préstamos en negro, entonces como todo a arrancar el principio. Y bueno, gracias, vos imaginate la emoción mía de que este tipo me haya dicho: vos organizá todo, yo te pongo todo el capital que te haga falta y la empresa se va al cielo. O sea, que un referente tuyo, alguien que es conocido en tu localidad, te ofrezca eso, realmente una alegría que no se puede explicar.
Entonces, bueno, de cabeza a trabajar día y noche preparando todo este tipo de empresa, el sistema, y cuando lo termino, de cierta forma la persona no le termina, no sé si no le termina de cerrar, no tuvo el tiempo para verlo, o quizás no confió en ver un chico de 25 años que le esté proponiendo una visión tan grande de un modelo de negocio, porque también está ese paradigma. Hay muchos inversores que vienen acá, o muchas personas que vienen y te ven a vos y piensan que sos quizás un empleado, pero cuando vos decís sos la persona propietaria o la que está al mando, es difícil también para una persona de 40, 50 años decir voy a una financiera a invertir $1.000.000 y te encontrás con una persona que tiene 25 años, 24 años, como es nuestro caso. Entonces está ese paradigma en la sociedad de que ir a una institución financiera tenés que encontrar una persona que está de saco y corbata, de barba, 50 años, 60 años, contador, con título en maestría de finanzas, no sé qué. Entonces son distintos paradigmas que cuestan a la sociedad, y gracias a Dios estamos tratando de romper por la confianza, por el servicio, por lo como decíamos recién, no enfocarte en decirle a un inversionista vos vas a tener ciertos retornos, sino en crear una conformidad en él que abarque su vida personal, generar un lazo que vaya más allá que el lazo económico o financiero que se tiene con esa persona, sino que conocer a su familia, compartir ideas, invitarlos a una sesión de podcast. Entonces creo que son cosas que están logrando romper ese paradigma, y yo creo que en un futuro esta persona que te contaba recién, no sé si va a estar arrepentida de no haber confiado o no haberse metido, pero creo que podríamos haber hecho muy buenas cosas. Bueno, hermano, gracias por estar nuevamente hoy. Y bueno, nada, ojalá le haya servido que nos escuchó. Y bueno, si te gustó el contenido, si crees que le puede servir a alguien que realmente es emprendedor y recién está arrancando y tiene problemas económicos, o tiene problemas de facturación, o quiere vender más, o es una persona con autoestima baja, mandale este capítulo, mandale este video, porque a quienes más personas les puedas ayudar mejor. Y si compartís esto, también nos ayudas a nosotros a expandir nuestro mensaje. Así que gracias por haber escuchado hasta el final y nos vemos en la próxima.